El programa que les presentamos a continuación ofrece una serie de teorías sobre un tema de gran influencia social, contiene grabaciones de archivo, reconstrucciones y dramatizaciones que invitan al espectador a sacar sus propias conclusiones. Piensa por ti mismo, no seas borrego. Así como esta, hay muchas expresiones que aluden a la diferencia entre los seres humanos y los animales. Esto, por la idea de que el hombre es un animal racional, es decir, un mamífero capaz de razonar. Los seres humanos interactuamos con el entorno para transformarlo, creamos ciudades e inventamos herramientas para resolver nuestras necesidades. Pero, en verdad, nuestro comportamiento es distinto a las de otras comunidades. Los animales no son seres que van por ahí sin algún propósito, comiendo, durmiendo y perpetuando a la especie. Todos los seres interactúan con otros individuos, tanto de su especie como de otras, teniendo como consecuencia la formación de colectivos complejos. Y como las comunidades humanas, estas tienen conflictos y formas de resolverlos, ya que la interdependencia entre seres implica aprender a convivir. Como verán, los humanos y los animales no somos tan distintos. Para los no informados, la interdependencia es la dinámica de ser mutuamente responsable y de compartir un conjunto común de principios con otros. Esto se refiere a que la interdependencia es el momento en que dos individuos necesitan uno del otro. Como podemos ver con las hormigas pastoras y el gusano de la mariposa azul, cualquier insecto que tenga la mala suerte de encontrarse con estas hormigas será sometido y descuartizado y servirá de alimento, como este saltamontes. Pero cuando este tipo particular de hormiga se encuentra con el gusano de la mariposa imperial azul, algo extraordinario sucede. Lo crían. Las hormigas anidan en ranuras que existen en la base de los árboles, mientras que los gusanos se comen el muérdago que crece en sus cimas. Todas las noches las hormigas guían a los gusanos hacia arriba, por el tronco, para que puedan alimentarse. Allí las hormigas ordeñan a los gusanos para obtener la secreción dulce de ligamaza. Es una especie de granja de ordeño en manos de insectos. Después de que ambos han pasado la noche alimentándose, las hormigas llevan a los gusanos de regreso a la parte inferior del tronco y los acorralan en su propio nido en la base del árbol. Allí los gusanos permanecen a salvo de los depredadores diurnos, como las avispas. Los gusanos dependen totalmente de sus guardianes. La única compañía que conocen es la de las hormigas. Una relación simbiótica, uno de los encuentros más cercanos en el mundo natural. Los gusanos reciben protección, las hormigas obtienen su almíbar. ¿Pero son las hormigas explotadoras? ¿O podría ser que los gusanos fueran quienes en realidad estén utilizando a las hormigas? Después de todo, los gusanos les entregan una parte mínima de ligamaza, mientras que la protección que reciben a cambio probablemente les salva la vida. Protegidos y criados, los gusanos se convierten en crisálidas dentro del nido de las hormigas. Y estas tampoco son lastimadas. Una vez transformada en mariposa azul imperial, las hormigas todavía la aceptan, a pesar de que ya no produce ligamaza. Y cuando es hora de partir, es acompañada por una comitiva de despedida, dejando el nido para siempre. Entonces, ¿quién utiliza a quién? Como podemos ver con las hormigas pastoras y el gusano de la mariposa azul, la interdependencia no solo se da entre personas o seres humanos, sino llega a ser una característica determinante para la supervivencia de los individuos. A través de muchos estudios e investigaciones, la ciencia ha podido comprobar que los seres vivos dependen e interactúan con su medio ambiente y viceversa. Tanto las plantas, animales e incluso los protistas dependen uno del otro. En otras palabras,
La interdependencia positiva convierte a los individualistas en personas dedicadas y cooperativas, que es completamente opuesto a la tendencia actual en la que el individualismo excesivo alcanza el nivel de narcisismo. Para demostrar los beneficios de la colaboración, los investigadores midieron los logros de los estudiantes que cooperaron, comparados con los que compitieron. Se descubrió que el promedio al que llegó la persona que coopera alcanzó alrededor de 2/3 de una desviación estándar, por encima del promedio de una persona que se desempeña en una situación competitiva o individualista. Para comprender el significado de dicha desviación por encima del promedio, consideremos que si un niño es un estudiante con un promedio de D, al cooperar, su calificación brincará a un asombroso promedio de masa. También escribieron, la colaboración, cuando se la compara con los esfuerzos competitivos e individualistas, tiende a promover una mayor retención a largo plazo, una mayor motivación intrínseca y expectativas de éxitos, pensamientos más creativos, y actitudes más positivas hacia las tareas y la escuela. El ser humano es increíble trabajando solo, pero como acabamos de ver, es aún mejor trabajando en equipo, ya que la interdependencia que existe entre las personas es mucho más grande de lo que parece a simple vista, pero no solo el humano, también las comunidades animales, como las hormigas pastoras y la mariposa imperial azul, la interdependencia es algo a lo que depende la vida, y al trabajar en equipo se lleva a muy buenos resultados. Pero, al trabajar individualmente, los seres no protegen su territorio. Cada grupo de una especie, y cada individuo dentro de ese grupo, tienden a identificarse con una parcela territorial mayor que ellos, y en donde su presencia sea más duradera. Los seres humanos somos animales territoriales, a los que el instinto de supervivencia nos impulsa a poseer un territorio, hogar, nación, espacio físico vacío en torno nuestro al movernos, que podamos considerar inequívocamente como nuestro. Residimos y nos gusta poseer en propiedad un hogar en el que vivir, que consideramos como territorio específicamente propio incluso, dentro de él, tenemos zonas en las que nos sentimos más cómodos y objetos que nos desagrada ver utilizados por otros, un sillón, un lecho, una habitación, la propia cocina, etc. Si un delincuente irrumpe en nuestro hogar, sin duda, estaremos dispuestos a defenderlo con uñas y dientes, y, la misma legislación, considerará un eximente haber acabado con alguien que pretendiera saquear nuestro hogar. Ella reacciona de forma airada y hostil cuando otra persona se introduce en su espacio de trabajo. Asimismo, tenemos unos territorios colectivos, la nación, la región, que nos proporcionan distintos niveles de identidad, que los consideramos nuestro y que, asimismo, estamos dispuestos a defender. Este instinto territorial, como cualquier otro instinto, es irracional, pero, no por ello, menos real, normal e inevitable. El hombre posee un instinto territorial, y si defendemos nuestro hogar y nuestra patria es por razones biológicas. No porque decidamos hacerlo, sino porque debemos hacerlo. El lugar desempeña un papel en la identificación. Piénsese en el surfista borracho que llora su whisky con acentos de dicie, en el perro que vuelve a la casa de la que le ha echado su amo, en el salmón del Pacífico que regresa, tras pasar años en el mar, al arroyo donde nació, e incluso en Leonardo tomando el nombre de su ciudad natal. Vinci. El territorio es la zona en la que se desarrolla la vida y en donde se encuentran los elementos propios para la supervivencia. En su interior, se ejerce el instinto de la reproducción. La tendencia innata de los animales a defender un área determinada que consideran propia, individualmente o de la manada, se pone en marcha, particularmente, contra miembros de la propia especie. Los territorios se defienden mediante pautas de conducta específicas. El perro marca su territorio orinando, mientras el ser humano coloca fronteras que delimitan su comunidad nacional, o bien paredes y puertas para marcar su territorio íntimo. Dentro de esos espacios, tanto el animal como el ser humano se sienten seguros, conocen sus límites y esto les indica dónde empiezan sus dominios y el de sus vecinos.
El instinto territorial indica el límite de lo colectivo, el grupo, la manada, la nación, y de lo personal o familiar, describiendo relaciones jerárquicas más o menos complejas. La territorialidad es una parte innata de la conducta animal. Todas las especies mantienen territorios fijos y espacios individuales. Todas las especies establecen límites para acceder a esos espacios. Todas las especies, finalmente, establecen límites, exclusiones o admisiones en los territorios de su propiedad. En la naturaleza, el derecho de admisión está siempre reservado. Un ejemplo humano claro es la Gran Muralla China. El monumento más conocido de China es su Gran Muralla. Con una longitud actual de 2.950 kilómetros, se extiende desde el mar Bohai, en el este, hasta el desierto de Gobi, en el oeste. La Gran Muralla, Wanli Changcheng, o la muralla de 10.000 li de longitud, fue comenzada a construir entre los siglos V y IV a.C. El motivo fue proteger sus territorios de las continuas incursiones de sus rivales y de los pueblos nómadas del noroeste. Después de que fuera unificada toda China en el siglo III a.C., Qin Shi Huang, primer emperador de la dinastía Qin, unió las murallas levantadas en el norte, con lo que se formó así la Gran Muralla, que llegó a medir más de 5.000 kilómetros de largo. Posteriormente el muro fue reparado y reconstruido por numerosas dinastías. La Gran Muralla, en su recorrido, está jalonada de torreones utilizados como postes de comunicación, pasos o puertas fortificadas, atalayas y torres. Aproximadamente cada 120 metros se levanta una torre de defensa que en su conjunto suman 25.000. La estructura de la Gran Muralla es imponente. Miles de obreros la levantaron con tierra, piedra, madera y cerámica. Aunque las dimensiones varían en los distintos tramos, la altura media de los muros alcanza los 7 u 8 metros, mientras que el grueso, de 6,5 metros de la base, se estrecha hasta los 5,8 metros en la cumbre. Como ven, los seres humanos y los animales no somos tan distintos, pero, ¿por qué? Esto da a pensar muchas cosas, tanto buenas como malas. Solo debe preguntarse cada quien, ¿soy un animal? ¿Y por qué? ¿Acaso la falta de valores éticos me ha retrasado en la evolución? ¿O solo es cosa de ficción? Terminando con el documental, un perro en un caso familiar al de muchos de nosotros. Como los humanos pensamos, nunca habríamos hecho algo similar. ¿Cierto?